la luz, podía llegar y tocar la puerta y pedir agua, pedir alimento, pedir alojamiento. Había bendición en esa casa. Pero cuando el peregrino pasaba por Jerusalén y no había luz en la casa de alguien, hermanos, el peregrino, el que pasaba de camino, ni llegaba ahí, porque ellos sabían que en esa casa no había bendición, no había alimento, no había nada que darles. Gloria al Señor. Empezaban a buscar de casa en casa hasta que encontraban una luz encendida y ahí llegaban a pedir ayuda, auxilio. ¡Gloria! Cristo, hermano. Mucha razón, no se equivocó el Señor cuando dijo en la costumbre judía, dijo el Señor Jesús: así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, dice, que está en los cielos. Alguien diga gloria al Señor. Cuando alguien tiene la bendición de Dios, cuando alguien está en el trono de la gracia de Dios, cuando alguien ha recibido bendición de Dios, hay luz en su corazón, hay luz en sus ojos, hay bendición en su casa, hay prosperidad en su casa con los suyos. Y cuando alguien pasa por el camino, un perdido, un vicioso, una mujer de la calle, un hombre perverso, pero viene necesitado de Dios, puede llegar a tu casa y tú le puedes dar la palabra de Dios, y el Señor te va a usar y va a alimentar a esa persona y va a cambiar ese corazón, porque hay bendición, palabra de Dios, Espíritu Santo, hay luz en tu casa. Hay que dar un aplauso al Señor. En esta casa, en esta iglesia, en este templo, hay luz de Dios. Hay luz de Dios para el perdido. Hay luz de Dios para el forastero. Y cuando era bienvenido a la casa, el dueño de la casa sacaba 2 copas y le ponías: pásale, siéntate. ¿De dónde viene? Pues yo vengo de Egipto, yo vengo del Asia, vengo a hacer negocio, vengo a buscar mejor tratos aquí con ustedes, los judíos, los hebreos. Siéntate, ¿en qué te puedo servir? Pues quiero comer, tengo hambre, tengo sed. Y el judío sacaba una copa y le ponía una copa y otra para él. Y luego sacaba vino y le servía la copa al que venía, el forastero, y también él se servía vino. Y empezaban a platicar sobre los asuntos por los cuales había venido a la ciudad de Jerusalén. Y si la plática era muy amena, era muy agradable, y si los planes y deseos de esa persona que pasaba por ahí eran buenos planes, entonces el dueño de esa casa le seguía sirviendo vino en la copa. Aleluya. Y se tomaba la copa y se tomaba otra copa y le seguía sirviendo, y venía la mujer, le servía de comer, y platicaban hasta que se quedaban dormidos los dos. Por eso dijo el salmista: mi copa está rebosando, mi copa está llena, mi copa está satisfecha. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la unción de Dios, la bendición de Dios, y tenemos el amor de Dios en nuestro corazón y esa relación agradable con el Señor, hermano, venimos a la iglesia y alabamos al Señor, y el Señor nos llena la copa, y como lo alabamos y lo glorificamos, nos vuelve a llenar la copa. Y el Señor no quiere que te vayas, el Señor quiere que te quedes y que sigas alabando su nombre y sirviéndolo a Él. ¡Aleluya! Alguien diga gloria a Dios. Al Señor le agrada que tú lo alabes. Y para Él es agradable tenerte en su casa y servirte la mesa. Para Él es agradable eso. Alguien diga gloria al Señor. Gloria. Acerquémonos a Dios, dice la Biblia, con corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe. Gloria a Dios. Hay que tener fe en el Señor, hermanos. Hay que creer. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que es necesario que el que se allega a Él, el que se acerca a Él, y se crea que Él es real y que Él existe.
y que Él, esa persona, Él es galardonador de los que le buscan, gloria al Señor, de los que le esperan. Usted debe de creer que Dios lo va a ayudar, que Dios lo va a bendecir. No estamos aquí tirándole golpes al aire, no, Señor. Estamos aquí creyendo de que el Señor va a multiplicar, hermano, las bendiciones, que el Señor va a engrandecer esta congregación, que el Señor va a bendecir cada familia. Estamos tirándole un día a irnos con el Señor y estar en la eternidad con Cristo. Alguien diga gloria al Señor. Estamos aquí para predicar el Evangelio, para ganar almas para Cristo y presentárselas al Señor en aquel día. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia nos habla de una mujer, hermanos, de Sidón, una mujer sirofenicia, una mujer griega, no era judía. Esa ciudad, Sidón, hermano, Dios me concedió estar en ese lugar, allá en la Tierra Santa. Era una ciudad donde vivían, la mayoría de ellos eran griegos y algunos romanos, pero pura gente retirada del ejército, viudas de soldados romanos. Y en ese lugar, era una ciudad de mármol, puro mármol, todo era de mármol, con estructuras hermosas, gloria al Señor. Y ahí vivía esta mujer, la mujer sirofenicia. Pero cuando ella oyó de Jesús, ella tenía una grande necesidad. Su hija estaba endemoniada, dice la Biblia. Porque en ese lugar, hermanos, se practicaban muchos ritos, hermanos, satánicos, paganos. Había un coliseo grande, un coliseo como una plaza de toros, donde le cabían unas 30,000 personas. Y en ese lugar, hermanos, hacían ritos satánicos y luego jugaban, hermanos, con las vidas de las personas. Y había mucha hechicería, era como unas vegas a la orilla del mar. Y ahí, hermanos, vivía esta mujer. Y por alguna razón su hija se había poseído del demonio. Y dice la palabra que cuando esta mujer sirofenicia oyó de Jesús, de la fama de Jesús, esta mujer viajó desde Sidón, fue, hermanos, hasta Capernaum, hermanos, a buscar a Jesús. Y cuando lo encuentra, dice la palabra de Dios que esta mujer va y se tira a los pies del Maestro. Llegó hasta el trono, llegó hasta el altar mismo, llegó hasta la presencia misma del Señor. Alguien diga gloria a Dios. Su necesidad la hizo buscar a Dios, pero lo buscó con fe, gloria al Señor. Se arrodilló y le dijo: Señor, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Te pido, Señor, te ruego que la hagas libre, gloria al Señor. Y Jesús se voltea, como que la ignora, y empieza a caminar. Y los discípulos le hablan a Jesús y le dicen: ¿por qué no la corres, Padre? ¿Por qué no la corres, Señor Jesucristo? Mira, es griega, ella no es hebrea, córrela. Y el Señor solamente dijo: yo solamente he venido a salvar a la casa de Israel. Y empezó a caminar Jesús, pero el Señor lo hizo a propósito para darle una enseñanza a sus discípulos y a la gente que estaba, hermanos, siguiéndolo a Él. El Señor quería darles una enseñanza a ellos, hermanos, de cuando una persona se humilla hasta el polvo y le clama a Dios y le pide a Dios, el Señor no rehúsa el voltear y bendecirlo y guardarlo y prosperarlo. El Señor, hermanos, como que se fue caminando, pero Él sabía que la mujer lo iba a seguir. Y la mujer se levantó del suelo y empezó a seguir a Jesús, y se volvió a caer al suelo de rodillas y dijo: sí, Señor, ayúdame, Señor. No es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Y volvió otra vez Jesús a caminar, y los apóstoles dejaron de verla, y toda la gente empezó a caminar con Jesús. Y se vuelve a levantar la mujer y lo vuelve a perseguir, y se vuelve a tirar a los pies del Maestro y le dice: Maestro. Y todos se quedaron viéndola, y dijo: sí, Señor, yo sé que eres hebreo, yo sé que no puedo yo pedirte nada, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Gloria al Señor. Yo soy un perrillo, no importa, no le hace que me llames perrilla, no le hace que sea inmunda para ti, pero ayúdame, necesito comer y sentir tu bendición. Alguien diga gloria al Señor. Jesucristo,
Y le dice a la multitud: acaban de oír lo que ha dicho esta mujer. Y todos voltearon. Y dijo el Señor: aleluya, acaban de oír lo que dijo esta mujer. Realmente no he hallado tanta fe como la de esta mujer en todo Israel. ¡Aleluya!